Muy buenas noches, les bendecimos en el nombre de Jesús. Un placer, un gusto poderlos saludar y bendecir desde aquí. Chati Adonis, Ani López, Lucky de Broy, que ya están conectadas. Mi querida hermana Elizabeth, bendigo tu vida. Y al terminar el estudio, pues te llamaremos acá para poder orar por ti. Y en el nombre de Jesús hay victoria en toda circunstancia. Pues les bendigo y qué bueno y es motivante para mí también poder seguir enseñando la palabra del Señor. Estamos ya en el capítulo 13 del libro de Zacarías. Ya solo nos queda un capítulo más aparte de este 13 porque son 14 capítulos y estaremos terminando el estudio del libro del profeta Zacarías. Mi querida hermana Celia Victoria, bendecimos tu vida y creemos en esa victoria, como dice tu nombre, ¿verdad? Que hay en Cristo Jesús. Pues hoy vamos a estudiar el capítulo 13 del profeta, del libro del profeta Zacarías, por lo que les pido que estén listos para estudiar. Mi querida hermana Claudia Rivera, le bendecimos en el nombre de Jesús. Qué bueno poderla saludar y bendecir esta noche. Hoy, pues seguimos con este bendito estudio que Zacarías desde el capítulo 8 para acá, pues nos ha, las visiones ya hemos hablado acá que del capítulo 8 en adelante, del 1 al 7 o del 1 al 8, perdón, fueron plasmados en los días de juventud del profeta, en el primer llamado que tuvo el profeta. Y las profecías, las visiones que vinieron a través del profeta Zacarías eran visiones para levantar, exhortar el ánimo del pueblo de Judá, que fue los que regresaron, para terminar la construcción o la reconstrucción, mejor dicho, del templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Esta fue la primera oleada, podríamos decir, de los que venían del exilio de Babilonia. Eran de la tribu de Judá. Y ellos tenían la tarea de levantar esa obra grande y maravillosa de la reconstrucción del templo y la función de los profetas, que eran 2 profetas los que estuvieron allí, era levantar el ánimo, darles palabra de Dios, que lo que estaban haciendo era agradable a la voluntad de Dios y estaban haciendo lo que Dios les había pedido que hicieran. Pero luego de esos capítulos se escribe lo demás, del 9 aquí al 14, donde ya el profeta viene mucho tiempo después, donde ya el profeta es un profeta ya mayor, un profeta maduro, y empiezan a venir a él revelaciones y palabras de Dios que alienta al pueblo para permanecer firme. Porque le habla de los tiempos que vendrán, tiempos proféticos para Israel, donde habla también de la rebelión de Israel y de Judá.
pero cómo Dios los va a restaurar en el tiempo final y cómo vendría a ser el advenimiento del Mesías en su primera y segunda venida. Nos habla también de reino milenial o milenial. Mi querida Alice Ovalle, te bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno que ya estás aquí, lista para estudiar. Y nos da detalles tan grandes, tan específicos, que nos han enriquecido muchísimo el estudio de estas revelaciones proféticas de este profeta tan importante. Y hoy vamos a continuar con lo que es el capítulo 13, ¿verdad? Y vamos a empezar leyendo. Les pregunto y les pido que si me pueden escribir o mandar un mensaje, si ya están listos para estudiar, si tienen sus Biblias. Yo les pido que hoy es día de estudio, hoy es día de tener nuestra Biblia, hoy es día de tener nuestros apuntes. Mi querida abuelita Luna, le bendigo también a usted, a su esposo, a su familia, y en el nombre de Jesús oramos porque toda esta turbulencia que se está dando en aquel hermoso país y mantenga guardados a sus hijos y que venga la paz prontamente a todos esos lugares. Ani nos dice que ya está lista y bueno, ya Alice también nos dice que está lista. Abuelita Luna también está lista. Bueno, entonces si ya están listos con sus cuadernos, con sus Biblias, con su tablet, vamos a empezar a leer. Chatía Donis también nos dice, lista, muy bien. Dice el versículo 1 del capítulo 13 de Zacarías. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirán: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Bueno, vamos a empezar ya a estudiar la bendita palabra de Dios. El capítulo anterior nos hablaba de ese volver de Israel completo, de Judá y de Israel, del reconocimiento, del arrepentimiento, que será el arrepentimiento futuro, donde ellos reconocerán a Jesús como su Señor, su Salvador, su Mesías. Y entonces aquí empieza el capítulo 13, cuando este Israel del pacto, que ahora está en rebelión, vendrá en arrepentimiento a los pies de Cristo. Y entonces dice: en aquel tiempo, versículo 1, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Habrá un manantial abierto. El manantial abierto es la palabra de Dios. El manantial abierto es el Espíritu Santo, que ese tiempo ha estado cerrado para el pueblo rebelde. Pero al final del tiempo de la gran tribulación, cuando ellos se vuelvan a Dios, cuando ellos reconozcan a Jesús, será abierto un manantial. Miren, y el manantial va a ser abierto como consecuencia de ese reconocimiento de su Mesías. El reconocer que la muerte expiatoria de Jesús como un cordero, pero el cordero perfecto,
como el cordero que fue traspasado. ¿Se recuerdan lo que leímos en el capítulo anterior? Que llorarán como lloran por el hijo, como un hijo unigénito, porque van a mirar al que traspasaron. Y van a comprender que él era el símbolo perfecto del cordero perfecto. Él es el cordero perfecto, que todo lo que ellos habían hecho durante tanto tiempo era solo un símbolo del cordero perfecto que iba a expiar el pecado de su pueblo. Y la rebelión que Israel y que Judá tuvieron durante tantos siglos dará paso a la salvación. Esta limpieza, este manantial abierto es Cristo, que se abrirá para limpieza y perdón de pecados de Israel al final del tiempo. En la primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 7. Primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 7, para que apunten por favor las citas bíblicas. Primera de Juan 1, 7. Nos dice la escritura. Y dice así. Primera de Juan 1, 1, 7. Pero si andamos, vamos a ver, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El manantial abierto que está hablando aquí la profecía de Zacarías es ese lugar del perdón y del lavamiento de pecados de Israel que no se ha dado, se va a dar en ese tiempo de final. Porque aquí mismo nos dice Juan que la sangre de Jesucristo, el Hijo, su Hijo, es la que nos limpia de todo pecado. Solo la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar el pecado. Aquello que lo conocían en concepto Israel, que lo practicaba y lo practicó como símbolos en los sacrificios de animales. Pero cuando vino el verdadero, su Mesías, no lo comprendieron. Pero en este tiempo llegará el tiempo donde ellos reconocerán a su Cordero, el Cordero expiatorio de su pecado, y la sangre de Cristo lo librará y lo limpiará y los purificará del pecado y de la inmundicia. Y esto nos habla y es una referencia directa al nuevo pacto. Y este nuevo pacto que fue profetizado por varios profetas del Antiguo Testamento, que le fue profetizado también a Israel. Ese nuevo pacto que nosotros como hijos de Dios, como la iglesia de Cristo, ya estamos gozando. Pero que el Judá y el Israel nacional aún no lo han querido reconocer. Jeremías 31, eso lo hemos leído varias veces, Jeremías 31 del 31 al 34. Jeremías, capítulo 31, del versículo 31 al 34. Y en los profetas, Dios les había dado la revelación que vendría un nuevo pacto para Israel, un nuevo pacto para la humanidad. Pero durante mucho tiempo los ojos estuvieron vendados y su corazón endurecido en parte. Y en ese endurecimiento en parte nosotros venimos como iglesia a conocer del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y cuando la iglesia sea quitada, nuevamente el trato de Dios con Israel procederá a activarse para que ellos vuelvan su corazón a Él, para que puedan también ser parte de un nuevo pacto. Jeremías 31 del 31 al 34. Dice la palabra de Dios. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Y miren, eso es tremendo porque en el Nuevo Testamento nos habla de ese nuevo pacto. Pero ¿por qué un nuevo pacto? Porque el pacto, el Antiguo Testamento, como les decimos, llegó a su fin.
porque venía un nuevo pacto con mejores promesas, nos dice la carta a los Hebreos, con mejores promesas, con mejores recompensas, con una sangre mucho más pura que la de los animales sacrificados. Entonces dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este pasaje lo hemos tocado mucho aquí en Zacarías porque habla de este nuevo pacto que vendrá sobre Israel, el nuevo pacto que nosotros ya estamos gozando. Pero será en el momento en que ellos se vuelvan. Entonces será perdonada la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, dice Dios. Y es lo que dice aquí el versículo 1 de Zacarías, capítulo 13:1. Que ese manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Vamos con el versículo 2, Zacarías 13:2. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y miren, con ese volverse a Dios, lleva un proceso. Es igual que el proceso de nosotros los creyentes hoy en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos toca y nos convence, dice la palabra de Dios, de pecado. Nos convence del pecado en el que estábamos viviendo. Nos convence de la justicia, de que solamente podemos ser justificados de esos pecados y podemos ser limpiados de esos pecados por medio de la sangre del Cordero de Jesucristo. Y de juicio, porque solo el Espíritu Santo puede convencernos de que hay juicio para el pecado y que ese juicio, la única forma de librarnos es por medio del sacrificio expiatorio del que alguien se puso en nuestro lugar para pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Y ese alguien es Jesucristo. Y entonces dice la palabra que cuando Israel se vuelva, dice, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes. Entonces vendrá una purificación cuando Israel se vuelva a Dios y a reconocimiento de Cristo como su Mesías. Y va a purificar a la nación completa de Israel del engaño de los profetas falsos, de su religión demoníaca. Porque esos profetas falsos son agentes de la idolatría. Porque la idolatría, las imágenes, son ídolos que son de origen satánico. Y eso tenemos que entenderlo y tenemos que hablarlo claramente, de frente y sin ningún tipo de doblez con esto, porque es así. Toda imagen que refleje o se le profese adoración, veneración o lo que se quiera hacer que solo le corresponde a Dios, tiene
Son espíritus inmundos los que dan energía a estas imágenes y a los falsos profetas. Y eso es abominación para Dios. Pero en aquel día, dice Dios, dice que va a quitar de la tierra los nombres de las imágenes, porque incluso recuérdense que se va a levantar en el tiempo final una imagen, la imagen de la bestia, para ser adorada. Y esa imagen de la bestia será quitada y purificada de Jerusalén. Y los falsos profetas, aquellos que se levantaban con poder satánico, movido por espíritus inmundos, estos, de hecho, aunque hablen como que si viniera de parte de Dios, están hablando de parte de demonios. Y verdaderamente los falsos profetas odian a Dios y a la santidad y conducen a sus víctimas, porque los que siguen a los falsos profetas son víctimas y los conducen a impurezas morales y a la práctica de una falsa religión. Pero cuando se vuelva Israel a Dios, miren, mientras Israel y mientras cualquier inconverso e incrédulo que no se ha vuelto verdaderamente a Dios está en el mundo, está a expensas del príncipe de la potestad del aire, como le llama la Biblia, de Satanás y sus demonios. Está sometido a ese poder y a esas tinieblas que lo llevan con una venda atada incluso a la adoración de demonios, a la adoración de imágenes y a seguir a falsos profetas, a falsos maestros. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 3 y versículo 17. Hablando de un Israel de un tiempo anterior, pero que será el mismo espíritu que se moverá en los tiempos de la tribulación antes de ese volver de Israel a Dios. Deuteronomio 32, 17 dice la palabra de Dios: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Esto es tremendo en toda forma. Y sobre todo en Jerusalén es peor, porque ellos conocieron la ley de Dios. Pero al sacrificar a imágenes, a ídolos, a ser llevados por falsas profecías, están sacrificando a demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, dice aquí Deuteronomio. A nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. El corazón que no reconoce a Cristo se vuelve un corazón de idolatría de diferentes maneras, de idolatría incluso de su propio cuerpo, de idolatría de sus propios hijos, de idolatría de su trabajo, de idolatría de tantas cosas. Y dice, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Porque los falsos profetas se mueven bajo un espíritu. Y es un espíritu de inmundicia. Es un espíritu de contaminación. Es un espíritu de corrupción. La falsa profecía no se mueve por el Espíritu Santo. Y por eso debe ser limpiado, debe ser cortado, dice. Aquí es cortar. Esto es venir con el poder de Dios. En el momento que ellos se vuelven a Dios, empieza a venir una liberación de esa religiosidad en la que estaban capturados. Al igual que nosotros, cuando venimos a Cristo, los lazos de la religiosidad en la que pudimos estar, los lazos de la idolatría en la que pudimos haber caminado anteriormente, son cortados por el poder de Cristo, por el Espíritu Santo, cuando nos volvemos a Él. Eso ya no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas.
porque hemos sido capturados, hemos sido esclavizados por la oscuridad de Satanás, y solo el Espíritu Santo nos puede hacer libres, como sucederá con Israel. Versículo 13, regresamos a Zacarías 13:3. Y dice, y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizaren. Miren, esto es tremendo, pero vamos a ver el contexto. Porque a causa de volverse a Dios, a causa de la salvación que viene y el Espíritu Santo que desciende, que limpia a su pueblo de la idolatría, de la maldad, ellos volverán, los que acepten a Cristo. Y por eso estamos viendo aquí que no todo Israel como nación, y lo vamos a ver más adelante, en su totalidad va a reconocer al Mesías. Pero sí, en general, muchos se van a volver a Él, volverán a amar al Señor y volverán a amar la verdad que hay en la palabra. Incluso les serán quitadas las vendas de los ojos para poder discernir la maldad aún dentro de su propia casa. Porque la venda que los tenía atados les será quitada. Y ellos anhelarán seguir a Dios más que cualquier otra cosa. Y dice, y sucederá, dice el versículo, regresamos a Zacarías 13, 4 y 5. Y sucederá que en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirán, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Porque vendrá un renacer espiritual para Israel cuando se vuelvan a su Señor. Aunque en la situación física de su tiempo van a estar bajo un ataque tremendo. Van a estar bajo la tribulación más grande en la que han estado sometidos en toda la historia de la humanidad. Pero aún ahí, cuando ellos se vuelvan al Señor, cuando ellos reconozcan a Jesucristo, vendrá el tiempo de salvación. Y entonces les serán quitada la venda de los ojos. Y entonces dice que aquellos que estaban dentro de ellos, estos no se van a volcar a Dios, aquellos que tenían ese espíritu de inmundicia, aquellos que estaban dominados por espíritus inmundos que no quisieron volverse a Dios, se van a avergonzar, van a ser avergonzados en ese tiempo. Porque la verdad de Cristo va a empezar a brillar de tal manera que no habrá lugar a la mentira, y los profetas falsos que existirían, que van a existir en Jerusalén y en Israel, van a ser expuestos por el Espíritu Santo de Dios, y estos van a ser avergonzados. Se avergonzarán, dice aquí, de su visión cuando profetizaren. Mire, y a causa. Y dice, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Algunas personas, no todas, claro, porque el don profético es un don verdadero, es un don que Dios da, es un don y un llamamiento, porque hay un llamamiento, ahí está el don y aparte está el ministerio profético, son dos cosas diferentes. Pero algunos utilizan ciertos objetos externos como para poder dar peso o autenticidad a que son profetas o a la profecía que ellos dan. Ahorita voy a explicar, Ani nos está hablando del manto velloso. Y la verdad que lo externo no necesariamente refleja la santidad del corazón. Porque en el Antiguo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos dos referencias de profetas verdaderos de Dios.
Elías y Juan el Bautista. Y vemos que estos profetas de ese tiempo y que tenían un reconocimiento, sobre todo en Israel, porque Juan aún sigue siendo un profeta del Antiguo Testamento. Cuando vemos sus características, nos dice la palabra de Dios y lo vamos a leer aquí. Si quieren, lo vamos a leer en la segunda carta de los Reyes, capítulo 1 y versículo 8. Segunda carta de los Reyes, capítulo 1 y versículo 8. Nos dice que este Elías, que es prácticamente como un prototipo del profeta. Dice que Elías, dice el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos de un cinturón de cuero. Y entonces él dijo, es Elías Tisbita. Y entonces se nos habla que Elías, que era un profeta, un prototipo de los profetas, se vestía con un manto de piel, un vestido de pelo, dice, seguramente era un cuero con pelo. Yo creo que hemos visto aquí en nuestro entorno, y creo que incluso nuestros hermanos que están ya en otros países, que vivieron acá en Guatemala, podríamos, bueno, también se ve en otros lados, ¿verdad? Aquel cuero de vaca, ¿verdad? Que se mira que tiene pelo. Pero así vestía Elías, con una túnica de vello, de cuero con vello, y con un cinturón de cuero. Y vemos que Juan el Bautista tenía una apariencia muy similar. Y entonces algunos tomaban porque como esa era una imagen reconocida del profeta, ese manto con vello. Para engañar al pueblo se vestían de esa manera, para profetizar, para que creyeran su profecía, para hacer creer que por estar vestidos de esa manera, por tener un cierto tipo de manto, por tener vestido de cierta manera, por llevar un cuerno de shofar o cualquier cosa, no estoy diciendo que no se puede utilizar, pero eso no refleja verdaderamente la santidad de Dios, ni el llamado profético. Por eso nosotros tenemos que probar todo espíritu, pues esto dice, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Porque estos estaban usando, los falsos profetas estaban usando ropajes para engañar con sus falsas palabras. Pero cuando el pueblo vuelve a Dios, cuando nosotros nos volvemos a Dios, y esto no solamente es para ese tiempo del fin, esto nos habla a nosotros hoy, que cuando nosotros verdaderamente buscamos a Dios, su presencia, su guianza, Dios nos lleva y nos guía, incluso para poder discernir lo que es de Él y lo que no es de Él. Y estos falsos profetas, cuando el pueblo se vuelve a Dios, son descubiertos. Son descubiertos, aún teniendo toda esta, en este tipo para ellos serían disfraces, porque son disfraces. Es como cuando hablamos, este es un lobo vestido con piel de oveja. Aunque los profetas, algunos profetas se vistieron así, estos estaban utilizando ese tipo de ropaje para hacerse pasar por profetas verdaderos, pero son descubiertos por el Espíritu Santo de Dios, que abre los ojos del entendimiento de aquellos que se vuelven a Él. Y entonces, mire qué pasa aquí en versículo 5. Y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Porque seguramente al ser descubierto toda esta mentira, toda esta religiosidad falsa, todos estos espíritus engañadores que se habían levantado, tienen que huir. Todos aquellos que estaban dirigidos por demonios, pero ahora miran que es descubierta toda su mentira, tienen que huir y se van a esconder, se van a disfrazar de otras profesiones. Miren, estos son camaleones, gente que se cambia de color, gente que no es íntegra,
Porque aquí se mira que estaban disfrazados de profetas y prontamente se van a disfrazar de otra cosa, porque dice, no soy profeta, labrador soy de la tierra. Se van a disfrazar de otras profesiones para tratar de no ser descubiertos. Y dice, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y miren, y esto es porque estos falsos profetas son advenedizos, que solo quieren robar las ovejas, pero no van a dar su vida por las ovejas. Y dice el versículo 6, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, eso es lo falso profeta, con ellas fue herido en casa de mis amigos. Algunos han querido interpretar que estas heridas son las heridas de Cristo, pero no. Aquí estamos hablando de los falsos profetas. Y entonces dice aquí que van a ser descubiertos incluso en sus disfraces, porque dice que cuando se vistan o se disfracen de labrador y le pregunta, ¿qué heridas son estas en tus manos? Él responderá, con ella fue herido en casa de mis enemigos. Porque muchos de estos falsos profetas usan métodos que no son bíblicos para procurar experiencias espirituales. Y esto es hechicería. Y hay algunos falsos profetas que se han metido encubiertamente en el pueblo de Dios, incluso hoy, que están haciendo hechicería cristiana. Tratar de manipular lo espiritual y no ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, sino siendo guiados por su propia voluntad y sus propias pasiones. Y algunos de ellos, sobre todo en el Antiguo Testamento, vemos que estos falsos profetas pueden usar incluso métodos satánicos para elevarse en éxtasis, como por ejemplo, cortarse el cuerpo. Miren, se recuerdan en los tiempos de Elías, y por eso dicen, ¿y qué heridas son estas en tus manos? Le dice, porque eran evidencia de algunos cortes que se habían hecho en su afán de búsqueda de lo escondido, de lo oculto, del ocultismo, de encontrar la adivinación. Y esto era propio de los cultos paganos con los que Israel se fue a encontrar. Y en Segunda de Reyes, capítulo 1 y versículo 8. En Levítico 19, 28. Después vamos a ver Primera Reyes. Levítico 19, 28. Dice, Levítico 19, 28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo. Por un muerto ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, porque se hacían heridas los pueblos paganos para varios rituales. Y miren lo que sucedió en los tiempos de Elías. Primera de Reyes 18, 28. Primer libro de Reyes, capítulo 18 y versículo 28. 18, 28. Eran aquellos sacerdotes de Baal y Acera a los que se enfrenta el profeta Elías. Y dice la primera carta de los Reyes, capítulo 18 y versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban, se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Eran prácticas inmundas, prácticas paganas, prácticas que no tenían nada que ver con Dios. Y estos sacerdotes, esos falsos profetas, usan métodos que no son bíblicos para querer escudriñar lo espiritual, para querer manipular, según ellos, a Dios, sin saber que son tratos con demonios. Sí, lo que dice, que horrible.
Alice Ovalle dice que horrible. También, terrible. Pero esto es parte del proceso de limpieza que vendrá cuando Israel se vuelva a Dios. Miren, es difícil leer esto, sí. Horrible, sí. Terrible, sí. Silvia Catalán nos dice, fuego extraño en el altar. Sí. Pero ¿qué pasa cuando nosotros venimos a Cristo? ¿O qué pasa cuando nos hemos alejado de Dios y tenemos que volver a Él? Tiene que venir un proceso de limpieza donde sea quitado toda la abominación de nuestras vidas. Tiene que ser quitado. Miren, esto era algo que estaban viviendo ellos. O sea, aquí ya se están evidenciando, pero ¿cuánto tiempo habían pasado estos falsos profetas? Estas imágenes diabólicas movidas por espíritus demoníacos dentro de ellos, mucho tiempo. Pero cuando viene Cristo y ellos se vuelven a Él y viene Cristo, empieza una limpieza, empiezan a derribar las imágenes, empieza a evidenciarse lo que era malo, lo que estaba trayendo engaño, lo que estaba trayendo destrucción a su vida espiritual, como sucede con nosotros. Cuando nos volvemos a Cristo, empieza a limpiarse y a hacerse evidente aquello que donde estábamos o lo que estábamos practicando no estaba conforme a la voluntad de Dios, y entonces, hasta entonces, lo podemos ver con los ojos de Dios y podemos decir, qué horrible, qué terrible esto que estaba sucediendo a nuestro alrededor y no nos habíamos dado cuenta. Pero vino el tiempo donde Dios hará justicia en medio de su pueblo. Zacarías 13:7. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y lo fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. E invocará mi nombre. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Miren, del versículo 7 al 9 empieza una nueva historia. Del 1 al 6 fue el proceso de purificación, el proceso de volverse a Él. Pero estos 3 versículos con los que termina el capítulo hablan acerca del pastor verdadero, del pastor que vendrá y que vendría para ellos, Jesucristo, el Mesías. Y mira qué hermoso, porque dice, levántate, bueno, ahí dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Primero quiero hacer notar algo, que Jehová de los ejércitos dice del hombre compañero mío. Y este hombre compañero de Jehová es el Mesías, el Cristo, el pastor verdadero. Y Dios le habla y dice que Él es su compañero. Esto afirma la deidad del Mesías. Esta afirma la igualdad de Jesucristo a Dios Padre. Y esto lo podemos ver y lo comprobamos muchas veces en la palabra de Dios, pero vamos a ver Juan 1:1. Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo o el logos, como es la palabra griega,
Se está refiriendo a Jesucristo, al Mesías. Y dice, en el principio era el verbo, porque antes de su encarnación no era su nombre Jesús, era el verbo o el logos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, estaba con Dios, por eso dice compañero mío. Y el verbo era Dios, de la misma naturaleza que el Padre. Pero dice que se levanta la espada contra el pastor, porque el buen pastor, el Mesías, debía ser herido y muerto, como había determinado Dios desde antes de la fundación del mundo, para venir a hacer expiación por aquellos que estaban perdidos en el pecado, para redimir y levantar un pueblo para él. Pero esto tenía que ser herido el pastor, tenía que ser muerto el Mesías. Y por eso hubo necesidad que Jesucristo viniera, porque no podíamos nosotros por nuestros propios méritos alcanzar la salvación, la vida eterna, la paz para con Dios, por nuestra condición de pecado. Pero desde antes ya el plan de Dios ya estaba, ya se había dado desde la eternidad, desde antes de que se fundara el mundo. Ya estaba el plan de redención. Y el verbo, el logos de Dios, el Cordero Santo de Dios, ya había dicho sí al Padre para venir a morir en nuestro lugar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Y esto es un misterio tan grande y tan hermoso. Primera carta de Pedro, capítulo 1, del versículo del 18 al 20. Nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ahora, ¿con qué nos rescataron de nuestra vana manera de vivir? Y dice aquí, no con cosas corruptibles, como oro o plata, aunque son tesoros valiosísimos aquí en la tierra, pero ni eso era suficiente para poder ser el pago por el rescate de una vida que estaba condenada a la separación eterna con Dios, sino que fuimos rescatados, dice el versículo 19, estamos leyendo primera de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, y oye bien, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. La única forma de ser rescatados no era ni con las mayores riquezas, ni con oro, ni con plata, dice la palabra. Solo había una manera, un precio con el que se podía pagar nuestra salvación. Y dice la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Y eso nos habla que antes que Dios hiciera la tierra, Dios ya había visto. Él iba a hacer su creación, había visto la caída, había visto la contaminación de sus criaturas, pero había ya dispuesto un rescate. Y este rescate iba a venir por el buen pastor, por el Mesías, por el verbo, por el logos, por Jesucristo. Y dice, hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y esta palabra fue dada por Jesucristo mismo, porque ya había sido profetizada. Hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas. Cuando vino Cristo por primera vez, Jesús declaró esta profecía, porque los discípulos lo abandonaron después
de su arresto. Hirieron al pastor, al buen pastor, aquel que era perfecto, sin contaminación, como dice la palabra. Y cuando fue herido, las ovejas fueron dispersadas. Dice Mateo 26, 56. Mateo 26, 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y se cumplió la palabra, que fue herido el pastor y fueron dispersadas las ovejas. Pero no todo terminó ahí, porque dice: y haré volver mi mano contra los pequeños. Pero la verdad es que la traducción que está aquí no es exactamente contra los pequeños, aunque así lo tradujeron, pero en el griego, en el hebreo, es que Dios puso su mano sobre las ovejas que fueron dispersadas. Porque al igual que como leímos en el capítulo anterior de los pobres del rebaño, estas ovejas son los fieles que luego de la crucifixión de Cristo fueron esparcidos. Pero aún en medio de la persecución, la mano de Dios estaba sobre ellos. Fueron dispersados, sí, pero siguieron siendo fieles y la mano de Dios estuvo sobre ellos. Y entonces dice el versículo 8, regresamos a Zacarías 13:8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Y esto, miren, esto es tremendo, y por eso aquí tenemos que decir que todo el Israel de Dios va a ser salvo, todos aquellos que son de Dios, todos aquellos que son de raza israelita, judía, que se vuelvan a Dios, ellos van a ser salvos. Pero aquí nos habla que 2/3 partes serán cortadas de ella. O sea, solo una porción del pueblo de Israel va a permanecer fiel y se va a volver a Cristo. Una porción, 1/3 parte de los que estén en ese tiempo se van a volver a Dios. Y las otras 2/3 partes van a ser cortadas. Y esta 1/3 parte va a ser aquella que estará con vida al final de todo, al final de la tribulación y al final de la gran tribulación. Van a ser los sobrevivientes espirituales y físicos. Van a ser el remanente que van a ver la segunda venida de Cristo a la tierra. Israel, de las 12 tribus, que van a reconocer a Jesús como Señor y Salvador y se arrepentirán. Esto incluye a los 144,000 que vemos en el Apocalipsis. Ellos van a ser las ovejas, este grupo que de esta 1/3 parte que incluye a los 144,000, van a ser las ovejas que van a estar vivos en el juicio de las naciones, que está en Mateo 25. Donde van a ser separadas las ovejas de los cabritos tras la segunda venida de Cristo. Y son aquellos que van a entrar vivos con su cuerpo físico al reino milenial. Esta 1/3 parte que va a ser salva de Israel. Leemos Apocalipsis 7:4. Solo un pasaje. Apocalipsis 7:4. De un grupo especial de Israel que va a reconocer a Cristo. Dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Son 12,000 de cada tribu. Estos se van a volver a Cristo. Y dice que van a andar donde ande su pastor, ahí van a ir las ovejas. Estos son parte de esa 1/3 parte, de ese remanente de Israel que va a reconocer a Cristo.
Y cuando Cristo venga en su gloria y nosotros con él, al final de la tribulación y de la gran tribulación, entonces él va a juzgar a las naciones y este grupo va a venir como sus ovejas. Y vamos a leer un pasajito para que no nos quedemos con esa duda. Mateo 25, 31 al 34. Mateo 25, 31 al 34. La segunda venida de Cristo, cuando Cristo se presenta a la tierra, destruye a sus enemigos, mande al falso profeta y al anticristo al lago de fuego y encierre a Satanás por 1000 años. Y entonces se va a sentar en su trono de gloria. Y esto no es el juicio final, es antes del milenio. Y dice Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, no a los cabritos: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esta tercera parte que está hablando Zacarías aquí en el capítulo 13 y el versículo 8. Ese remanente de Israel que se va a volver a Dios. Y terminamos con el versículo 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Este remanente, esta tercera parte, va a pasar por fuego. Esta tercera parte va a pasar los últimos 3 años y medio bajo un asedio terrible, bajo una tribulación tremenda. Pero bajo esa tribulación y bajo esa prueba va a ser purificado su corazón y van a ser purificadas sus vidas. Por eso al estudio hoy le pusimos la prueba que limpia. Porque la prueba y la tribulación en la que son sometidos el remanente fiel, al igual que tú y yo, no es para destrucción de nuestra alma. La tribulación o la prueba solo es una refinación por el fuego del remanente de Dios, de los elegidos de Dios, para salir, dice aquí, porque será como se funde la plata y nos van a probar como el oro. La prueba para nosotros, al igual que para este pueblo que se va a volver de Israel, que se va a volver a Dios, va a ser para sacar toda la escoria, toda la maldad, y lo vimos anteriormente, para sacar a todos esos falsos profetas, para sacar todas esas imágenes, toda la idolatría que había en el corazón. La prueba es para purificar y echar fuera toda la basura, todo lo inmundo. Y entonces invocarán mi nombre y yo los voy a oír. Y entonces, dice, diré: pueblo mío, hasta ahí. Hasta ese momento en que Israel se vuelve y es purificado, hasta que ese remanente se vuelve a Dios, Dios le vuelve a llamar pueblo mío y él dirá: Jehová es mi Dios. Y de este modo ellos van a invocar el nombre de Jesucristo como su Señor y Salvador. De este modo Israel será salvo y va a ser restaurado en una relación de un pacto, pero un pacto nuevo, del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y esta es la restauración completa de Israel. Miren, la verdad que es muy emocionante esto. Y con esto ya terminamos aquí el capítulo 13. Ya solo nos queda un capítulo para terminar el profeta Zacarías, pero
Miren, es emocionantísimo cómo Dios no pierde el control de la historia, ni pierde el control de tu vida, ni pierde el control de Israel. Y nosotros tenemos que saber que como iglesia hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo. Nosotros somos más que su pueblo. Somos su esposa anhelada. Nosotros tenemos una cabeza que es Cristo. Y Él nos va a librar de la tribulación. La iglesia son los fieles obedientes a Él. Los fieles obedientes a Él, que vamos a ser librados de esa hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Pero aún aquellos que se rebelaron van a tener esperanza de volverse a Él y ser restaurados. Lo que Hebreos nos dice, que lindo pastor, como Dios tiene un tiempo exacto para todos, para todo y para todos. Así es. Dios tiene un tiempo para nosotros, pero este tiempo es tiempo de obediencia y no de rebelión. Es tiempo de ser fieles y no infieles. No le podemos, como decimos aquí en Guatemala, quemarle el rancho a Dios. No podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que le servimos a Dios y servimos un poco a Dios, pero servimos un poco al mundo. No, el mundo está lleno de corrupción. Eso no quiere decir que nosotros nos vamos a esconder en una cueva. No, 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 no. Lo que quiere decir que no tenemos que hacer pactos con el mundo. Nuestro pacto es el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Ese es el único pacto que verdaderamente le debemos fidelidad, obediencia absoluta. Todo lo demás es una obediencia relativa. Todo lo demás, incluso las autoridades terrenales, incluso te voy a decir algo, en las autoridades dentro de la iglesia, son autoridades relativas. La única autoridad absoluta es Dios, porque los hombres se pueden equivocar y se pueden querer enseñorear sobre nosotros. Pero ante todo es la obediencia de nosotros, la única obediencia absoluta y total se la merece nuestro buen Dios. Y en esa línea mantengámonos hasta el fin. Y aquí está su voluntad. Y no seremos conmovidos, no seremos engañados, no seremos llevados de aquí para allá y podemos discernir el espíritu de engaño y de error. Vamos a orar en este momento. Padre amado, en el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo, mi buen Dios, por tu fidelidad, por tu amor con que nos rescataste, por esa sangre, Señor, por ese plan que hicieron en la Trinidad, en la eternidad pasada, antes de la creación del mundo, cuando vieron en tu omnisciencia, Dios mío, que las criaturas estarían perdidas, pero que tú vendrías a rescate de nosotros, pagando el precio más alto de sangre, de muerte, para rescate de nuestra propia vida y nuestra vida eterna. Padre, yo te pido, Señor, que nuestros ojos sean abiertos para entender si estamos caminando en caminos donde tú no lo deseas, que podamos discernir si hay engaño o maldad donde no habíamos visto, y podamos, Señor, discernirlo y escoger tu camino, lo bueno, lo puro, lo noble, tu voluntad. Padre, gracias te doy. Te doy gracias por lo bueno que has sido con nosotros y por lo bueno que eres para siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz del Señor guarde tu mente y tu corazón en la esperanza de que Cristo nos rescató y juntamente con ese rescate nos da de su gozo, de su alegría, de su perdón, de su sanidad. No tengas temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Que el Señor les bendiga y los esperamos para el día domingo a las 8 de la noche, acá por el Olivo Ministerios.
Muy buenas noches y una bendición haber podido compartir la palabra de Dios con ustedes. Que el Señor les bendiga.